Durante los miércoles quiero enfocarme en cómo podemos aconsejar nuestra propia alma, como también podemos brindar un consejo de la palabra de Dios a otra persona. Entonces vamos a llamar todo este tiempo tomando tiempo, porque vamos a tomar tiempo para calmar el alma. De eso se trata y vamos a aprender en qué debemos calmar el alma. Entonces, lo que necesitas saber sobre el ataque de pánico es que hay esperanza. Esa es la verdad en esta noche que quiero centralizarme. La verdad importante en esta noche es sobre los ataques de pánico. Si algún día sufres algún ataque de pánico o si has sufrido alguna vez un ataque de pánico o conoces a alguien que los tiene, debes saber que hay esperanza para esa persona. Y de eso se trata en esta noche lo que quiero decir. No está en las notas esto, pero tenemos que tener compasión como Cristo tuvo compasión de la gente. Nunca quizás nos toque atravesar algo como esto, jamás quizás nos toque. Pero aunque no nos toque, debemos acercarnos a la persona con mucha empatía y con mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado de lo que decimos a una persona que está quizás sufriendo ataques de pánico, no tomarlo livianamente, no decirle así las cosas así nomás, bueno, hace esto, hace tal cosa y ya está. Tenemos que tener mucho cuidado cómo nos acercamos. Y lo primero que necesitamos es tener un corazón compasivo, porque ese es el corazón de Cristo. El corazón de Cristo siempre tenía compasión hacia las dificultades de las personas. Entonces, quiero leer vamos a leer la palabra primero y luego vamos a mirar algunas cosas en las notas y luego voy a presentar un escenario típico de lo que es un ataque de pánico. Vamos a buscar en la Biblia, alguien que me busque Juan 14:1, otro que me busque Juan 16:33 y otro que busque Primera de Juan 4:18. Hablamos de perspectiva bíblica porque queremos ver lo que la Biblia dice acerca de ciertos temas que son importantes y que los tenemos que resolver, no con medicamentos necesariamente, no con técnicas, sino con el consejo de la palabra de Dios. Así que, ¿quién me lee, por favor, Juan 14:1? ¿14:1? Sí. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Bueno, primeramente que nada quiero destacar esto. Cristo dice no se turbe. La palabra turbar, allí que está utilizando es no se agite tu corazón. La palabra turbarse significa agitamiento, se agita. Se agita la persona. Cuando uno corre se queda sin aire, ¿no? Y acá está pasando eso casi en lo que está diciendo. La persona se agita en su corazón, se perturba. Es ahí la palabra que ustedes tienen en la Reina Valera o en la NBLA es perturbarse. La persona se perturba por alguna situación, se agita por una situación y eso hace que responda de determinada manera en la vida cotidiana. Entonces dice acá, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. La solución a este problema del agitarse, que vamos a hablar en un ratito lo que es, tiene que ver con poner pensamientos de verdad en la mente y en el corazón de la persona. Cree en Dios, cree también en Cristo. Juan 16:33, ¿qué dice? Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Estas cosas, dice, les he hablado para que tengan paz. Paz es lo contrario de estar turbado, de estar agitado. Una persona que está en paz es una persona que está calmada, que está con control sobre su propio cuerpo, está en control sobre sus propias emociones, está en control sobre sus pensamientos, tiene control absoluto. Por eso tenemos que entender que el fruto del Espíritu dice el dominio propio. Y eso es algo que el creyente tiene que aprender a desarrollar, el dominio propio. Tener control sobre sí mismo en todas las áreas de la vida. Cuando un creyente enfrenta una situación externa de afuera, ese creyente va a responder con su emoción, va a responder con sus pensamientos, va a responder con hechos. Entonces, si yo no estoy preparado para afrontar esa situación X en mi vida, que vamos a hablar de eso,
es muy factible que yo me turbe, es muy factible que yo me agite, es muy factible que yo pierda la calma. Y por ende venga lo que vamos a ver en un ratito, ¿no? Entonces, es importante, dice, ¿no? Dice, estas cosas les he hablado para que en mí una persona puede tener paz solamente en Cristo Jesús. Dice, estas cosas les hablo para que en mí tengan paz. Y dice, en el mundo va a haber situaciones, va a haber complicaciones, va a haber tribulaciones. Dice, pero confíen, una vez más, la verdad de Dios. Cristo apunta a teología, Cristo apunta, como se dan cuenta, a creer. Por eso, lo que creemos en nuestra vida, siempre digo, ¿no? Lo que creemos determina cómo vivimos. Si yo no creo en Dios, que Dios es capaz de cuidarme, si yo no creo que Dios es capaz de sostenerme, si yo no creo que Dios haga tal cosa, es muy factible que yo responda de esa manera, antibíblica. Entonces, es por eso que cuando hablamos con las personas sobre estos temas, no tenemos que tratar de ayudarles a resolver esta problemática. Bueno, hace esto, hace tal cosa, anda a la iglesia, anda a escuchar de Dios y tal cosa. No es tan simple como parece. No es tan simple. Por eso no nos apresuremos a hablar con personas y a tomarlo livianamente, sino tenemos que apuntarlos a Cristo si no conocen al Señor, porque de ahí viene la solución al problema. Entonces, y el de primera de Juan 4:18 quiero que lean. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El perfecto amor echa fuera el temor. ¿Quién es el perfecto amor? El perfecto amor de Cristo. Es el que echa el temor en una persona. Ahora, como ustedes, no sé si lo tienen en su nota o no esto, los objetivos de estos estudios, en los cuales nos vamos a estar enfocando por unas cuantas semanas, es entender principalmente la relación dinámica que existe entre el corazón del ser humano y los problemas de la vida. Hay una relación íntima, muy dinámica, que sucede entre el corazón de un ser humano y los problemas de la vida. Nunca debemos aislar el corazón de una persona de lo que le está pasando en la vida. Nunca. O sea, cuando a una persona le está pasando algo, ya sea un problema de ansiedad, un problema de depresión, un problema de ataque de pánico, no sé, hay muchas, un estrés post-trauma, algo que le ha pasado en la vida, ¿verdad? Y no lo supo superar, nunca podemos divorciar ese problema que ha tenido de su corazón. Por eso, acá dice, no, el objetivo es entender qué relación hay entre el corazón de la persona y el problema. Algo está pasando, algo vino a la vida de la persona, algo vino a la vida de esa persona y su corazón empezó a funcionar de determinada manera. Y bueno, quizás al no tener un corazón bíblico, al no tener una perspectiva bíblica de cómo afrontar el problema, responde ahora. ¿No? Entonces tenemos que entender que Dios nos ha hecho seres integrales. Cuando hablamos de que Dios nos ha hecho seres integrales, nos ha hecho cuerpo y espíritu, o cuerpo y alma. ¿Ok? Entonces lo que pasa en el cuerpo afecta al alma y lo que pasa en el alma afecta al cuerpo. Entonces no pensemos a una persona solucionarle los problemas físicos sin tratar con el corazón de la persona. Eso es fundamental. Y no pensemos solamente darle lo espiritual a una persona sin ayudarle en la parte física también, ¿no? A veces podemos caer en el desbalance, ¿no? Nos hacemos los súper espirituales, damos 50 versículos bíblicos y le decimos, bueno, Dios te va a ayudar. Y no le ayudamos con la parte física, que la persona capaz, ¿verdad? Personas que sufren con bulimia o anorexia, ¿no? Que hoy están categorizadas como por los psicólogos como enfermedades. Déjenme decirles, no son enfermedades. La bulimia y la anorexia, lo voy a enseñar, no son enfermedades. Son temas que vienen relacionados con el corazón del ser humano.
Entonces, no le podemos decir a una persona solamente lee 50 versículos y después manejate tú la parte física. O decirle a una persona que está sufriendo algo que tiene que ver con lo físico, bueno, larga los medicamentos y ya está. No tomes más pastillas y ya está. Cuidado con eso. Cuidado, no somos médicos, pero tenemos que tratar de trabajar con los médicos. Como consejeros bíblicos o como personas que estamos en el área espiritual y queremos ayudar a las personas, queremos enseñar bien, ¿no? Para eso Cristo dijo, los enfermos tienen necesidad ¿de qué? ¿De qué? De médicos. Cristo mismo, siendo Dios y sanando mucha gente, Cristo dio autoridad a los médicos y les dijo, los enfermos tienen necesidad de médico, más... Dice, los otros, los injustos, tienen necesidad espiritual del alma. Entonces, tenemos que aprender en esa línea muy fina que hay de trabajar con la ciencia, porque hay una línea muy fina con esto, y eso lo vamos a hablar después. Tenemos que tener cuidado. Entonces, comprender, lo segundo, al estudiar estos temas, comprender la teología del corazón. Si aprendemos a entender el corazón, cómo funciona, vamos a poder ayudar a las personas con los otros temas. Proverbios 4:23, ¿se acuerdan lo que dice la palabra? Sobre toda cosa guardada, guarda que tu corazón, porque de él mana la vida. Cristo dijo, del corazón salen todas estas cosas. O sea, cuando una persona tiene ataques de ira y de bronca y de enojo y se pone roja y ¿verdad? Y le sube todo, el culpable no es la situación, ¿no? Nosotros decimos en consejería, el sol calentó el árbol, y al calentar el árbol, como pasa en las cosas de la vida, ¿no? Cuando viene el sol, ¿no? Después de haber regado, ¿qué pasa? La fruta sale. Entonces, ¿qué hace? El sol, la situación, viene sobre la vida de la persona y sale a revelar lo que está dentro de la raíz de la persona. Entonces, tenemos que aprender a entender la teología del corazón. ¿Cómo funciona el corazón del ser humano? Cuando hablamos de corazón, me entienden que no es el músculo que está latiendo, ¿no? Es el ser interior de la persona, el alma de la persona, el ser, el centro donde está allí la parte cognitiva, donde está la parte volitiva de la persona, donde dictamina lo que esa persona va a hacer. Eso es el corazón. Tercero, adquirir herramientas en el Evangelio para lidiar con las distintas problemáticas, dándonos esperanza a nosotros y a otros. No, eso tiene como objetivo esto, ¿no? Mi meta aquí no es llenarle la cabeza de conocimiento. Como les digo, esto son clases casi que les voy a dar, casi a nivel de seminario, de consejería, algo que he estado estudiando ya por más de 5 años. La idea no es que ustedes sepan todos estos temas acá. La idea es que ustedes sepan cómo aplicarlos en su propia vida y en la vida de otras personas que luchan con el tema, y tener compasión y venir al lado de aquellos que sufren y abrazarles y consolarles y hablarles de la esperanza que hay en Cristo. La idea principal, vamos a la nota. Antes quiero leer esto. Déjenme leerles esto. Tengo este pequeño librito acá, Ansiedad y ataques de pánico. Esto es un recurso excelente. Pero les quiero leer esta historia antes de meterlo en las notas. Dice lo siguiente: Rubén tenía que descubrir cómo lograr mantener contento a Jorge, su jefe. Jorge parecía evitarlo, y las veces que se veían, todo lo que Rubén hacía parecía molestarle. Jorge siempre le estaba preguntando por qué no había completado antes ciertos proyectos, y lo cargaba de trabajo constantemente. Como solo faltaban 2 meses para Navidad, Rubén no podía darse el lujo de perder su trabajo. Pensó, ¿cómo podríamos comprar regalos de Navidad, Carla y yo? Sin mi trabajo seguro que perderemos la casa. ¿Cómo reaccionarían Carla y los niños ante eso? ¿Sobreviviría mi matrimonio si yo dejo de trabajar porque me peleo con mi jefe? Rubén no podría permitir que eso sucediera. Tenía que conservar su trabajo. Con desesperación revisó todo su trabajo, releyendo cada correo electrónico que su jefe le había enviado durante el último mes. Se pasó el resto del día intentando trabajar y preocupándose por todo lo que le podía salir mal. ¿Y si mi jefe no está satisfecho con los informes que preparé para la reunión importante de la semana pasada? ¿Y si cometí algún error de cálculo? ¿Qué pasa si mi error termina costándole a la empresa miles de dólares?
¿Y si me despiden por mi error? Todas eran preguntas que este muchacho Rubén tenía. Cuando llegó a su casa al final del día, estaba agotado. Tenía un dolor de cabeza terrible, los músculos tensados y apenas pudo concentrarse durante la cena con su familia. Carla le preguntó qué sucedía, pero su única respuesta fue que había tenido un día difícil en el trabajo. La mente le iba a toda velocidad por la ansiedad y se preguntaba cuánto estrés más podría soportar. El intento de mantener feliz a su jefe, que era imposible de complacer, lo estaba llevando al borde de un colapso. A pesar del nudo que tenía en la garganta, Mía tragó saliva y se preparó para lo peor. Esta es otra historia que les quiero contar. A pesar del nudo que tenía en la garganta, Mía tragó saliva y se preparó para lo peor. Ya sabía lo que venía. Había aprendido a manejar esos episodios sola en su casa, pero ahora estaba en medio del supermercado. El corazón le estaba empezando a latir con fuerza y le costaba respirar. La cabeza le daba vueltas y se le nublaba la visión. Intentó empujar su carrito rápidamente hasta la caja para salir de la tienda antes de que todo empeorara. Pero cuanto más caminaba, más sentía que el nudo se cerraba sobre ella. Tenía muchísimo miedo y ni siquiera sabía por qué. Empezó a sentirse mareada. El corazón le latía con mucha fuerza y comenzó a sentir un hormigueo en los dedos de las manos y los pies. Se preguntó si se estaría muriendo o si estaría a punto de retener un ataque al corazón. O tal vez se estaba volviendo loca. Sabía que no llegaría a pasar la caja, así que corrió hasta la parte trasera de la tienda lo más rápido que pudo. Ya casi no podía respirar, no podía ver con claridad, no sentía ni las manos ni los pies y sabía que en 1 o 3 segundos empezaría a vomitar. Llegó al baño justo a tiempo, después se sentó en el suelo, se tomó la cabeza entre las manos y lloró y se preguntó, ¿qué me está sucediendo? ¿Por qué estoy hecha un desastre? ¿Qué es lo que tanto me altera? Se quedó así llorando durante 15 minutos. Después se levantó lentamente, dejó su carrito, se arrastró hasta su auto y condujo a su casa. Una vez allí se metió en la cama y durmió 3 horas. No podía seguir viviendo así. Pero ¿cómo podía controlar sus sentimientos de pánico? ¿Serio? Hay gente que vive todo esto. Vamos a mirar las notas. ¿Qué es un ataque de pánico? ¿Cómo podemos identificar un ataque de pánico? Los ataques de pánico son expresiones físicas involuntarias de tensiones reprimidas. Lo voy a repetir de vuelta, son expresiones físicas involuntarias de tensiones que están reprimidas en el cuerpo y en el alma. Responder sabiamente a los ataques de pánico es una cuestión de proteger tanto el cuerpo como el alma de los patrones de ansiedad acumulada. Cuando una persona es ansiosa ya de por sí, tiene tendencia a ponerse ansioso, ¿verdad? O ansiosa, y esa persona no sabe cómo lidiar con la ansiedad, lo único que está haciendo es generar más estrés, más estrés, más estrés, a tal momento que en algún lado eso va a reventar por algún lado. Acuérdense, Dios nos hizo cuerpo y alma, no así, tan perfecto. Entonces esa persona recibe, y vamos a verlo más adelante, cómo viene el estrés en nuestra vida, qué es el estrés en nuestra vida, hay estrés bueno, hay estrés malo, ¿no? Y cómo eso viene a nuestra vida y cómo afecta. Y si nosotros no sabemos liberar ese estrés, nuestro cuerpo mismo libera estrés, libera toxinas, ¿verdad? Entonces por eso que muchas veces aconsejan hacer ejercicio para liberar el cuerpo, liberar las tensiones del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona realmente tiene un ataque de pánico es porque es una expresión física involuntaria de tensión que ha reprimido por mucho tiempo, no la ha alargado, no la ha sabido cómo manejar la tensión. Déjeme darle una definición ahora de lo que es un ataque de pánico. Otra definición dice, un ataque de pánico es un sentimiento de miedo y paranoia
que se desarrolla de repente. O sea, un ataque de pánico viene de repente, la persona no lo está buscando, la persona no lo está esperando, está de repente en un lugar y le empiezan a pasar un montón de situaciones. Dice, la persona sufre síntomas físicos de ansiedad severa. Por eso digo que una persona que es ansiosa va muy factiblemente, si no sabe lidiar bíblicamente con el tema, va tarde o temprano a tener algún ataque de pánico. Va a llegar a tener quizás alguna situación como esta. ¿Por qué? Dice, es una ansiedad severa. El primer ataque suele deberse, escucha, a una situación de mucho estrés y tensión nerviosa. Mucho estrés y tensión nerviosa. Una persona puede estar, ¿verdad? Como leímos los casos como estos, ¿no? Rubén estaba preocupado porque su jefe, ¿no? Y hay otro área que vamos a entender más adelante cómo funciona el corazón, pero el corazón o le teme a Dios o le teme al hombre. Es simple. El corazón o le teme a Dios o le teme al hombre. Y en base a eso es como responde. Entonces, el problema de Rubén era que Rubén le tenía temor al hombre, le tenía temor a su jefe. Y toda su ansiedad que él estaba teniendo estaba basada en el temor al hombre, no en el temor al Señor. Entonces, tenemos que entender, ¿no?, que un ataque suele deberse a una situación de mucho estrés y tensión nerviosa de la persona. Los ataques subsiguientes pueden desarrollarse sin ninguna razón o causa. O sea, una vez que ya tenés ataques de pánico, el primero puede venir muy fuerte porque estás bajo estrés tremendo y una tensión nerviosa, pero ya los otros después vienen ya porque ya vienen. Ya al estar acumulada la tensión, ya al estar acumulada la ansiedad, ya eso va a venir normalmente. El miedo intenso se desencadena gradualmente y puede durar algunos minutos hasta 1 hora o más. Personas con ataques de pánico muchas veces lo pueden tener gradualmente y pueden durar algunos minutos o hasta 1 hora muchas veces pueden estar en pánico. Es por eso que hacemos con una persona que sufre esto. Le decimos, bueno, tranquilízate, ¿no? Anda al doctor, anda a la iglesia. Miremos un poquito la experiencia de los ataques de ansiedad. Los ataques de ansiedad que llevan a ataques de pánico. Un ataque de pánico es un aumento repentino de sentimientos intensos. Tenemos que entender, como digo, el corazón está respondiendo. El corazón recibe algo como una amenaza, una situación externa, una amenaza a su comodidad. Tenemos que entender que en el huerto Dios nos ha hecho para que nosotros estemos bien, cómodos, que estemos tranquilos, que disfrutemos de todo. Después que el pecado vino, ¿qué fue lo que pasó? Se rompió toda esa tranquilidad, se rompió todo. Entonces ahora, cuando yo recibo algo como una amenaza que me quita mi comodidad, me empiezo a ansiar, me empiezo a poner ansioso porque me están quitando mi lugar de comodidad, me están sacando de mi zona de confort. Entonces mi corazón empieza a responder. Ahora, entonces empiezo a manifestar sentimientos, porque acuérdense, Dios nos hizo, ¿verdad?, seres integrales en los cuales manifestamos expresiones, manifestamos emociones, y eso no está mal. No está mal llorar, no está mal enojarse, el problema es cuando nos enojamos y pecamos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? No, los sentimientos intensos de miedo debilitan corporalmente a la persona. O sea, fíjense que no solamente nos hace mal a nuestro alma, pero también nos hace mal a nuestro cuerpo. La van debilitando a la persona. Una persona que está ansiosa vive todo el tiempo en tensión. ¿Y eso qué genera? Contracturas, eso genera malestar, dolor de cabeza y todo eso porque uno no puede dormir, porque uno no puede hacer un montón de cosas. ¿Qué termina haciendo con el cuerpo? ¿Lo termina qué? Cansando. Entonces se cansa el alma, se cansa el cuerpo, se cansa todo. Escucha, dice el primer ataque, dice, este flujo de sentimientos está fuera de control inmediato de la persona. La persona no lo puede controlar. Por más que la persona quiera controlar el ataque de pánico, en ese momento no puede controlarlo.
Ahora dice, estos resultan, escucha, estos resultan, eso no lo tienen en la nota, esto yo lo agregué ahora, último ahí, en una de mis notas, dice, esto resultan de la expectativa de un evento o situación amenazador. Cuando yo tengo una expectativa de algo y esa expectativa o ese evento o situación se ve amenazado. Me van a quitar esto que a mí me trae comodidad, me van a quitar esto que a mí me da control. Lo que termina pasando es que al punto de desestabilizar el funcionamiento físico y mental de la persona. Cuando yo me veo amenazado en mi comodidad, lo que termina siendo estos sentimientos de mi corazón me terminan desestabilizando en mi mente y en mi cuerpo. Eso tenemos que entenderlo. Nos desestabilizan las cosas de afuera por no tener... ¿Y esto saben qué? Acá. Ahí. Tenemos que madurar. Porque si yo no aprendo a lidiar con las cosas en la vida, con las problemáticas de la vida, voy a terminar tristemente cayendo en alguna de estas circunstancias por no madurar en las cosas del Señor. Tengo que aprender a manejar ciertas situaciones en la vida. No tengo el control, obviamente que no tengo el control de todas las cosas, pero hay ciertas situaciones que antes me desestabilizaban y ahora ya no tendrían que hacerlo. En los caminos del Señor cada vez menos deberían desestabilizarme. Por eso la Biblia habla de que, como prediqué el domingo, habla de permanecer que firmes. Un ataque de pánico, vamos rápido, un ataque de pánico es una respuesta física. Un ataque de pánico es una respuesta física, es una respuesta del cuerpo. El cuerpo está reaccionando a una situación. O sea, tenemos que prestar atención, hermanos, al cuerpo. Por favor, esto se los aconsejo, prestemos atención a las alarmas de nuestro cuerpo. No seamos místicos acá, con el Señor va a cuidar esto, porque vamos a hablar ahora. Prestemos atención, el cuerpo humano está hecho soberanamente, inteligentemente hecho por nuestro Dios para que funcione bien. El cuerpo humano debe funcionar como un relojito. Dios lo hizo para que funcione así. Entonces, muchas de las cosas que a veces no funcionan en nuestro cuerpo es porque nosotros no le prestamos atención. Si a mí me duele mucho la panza, aquí en la boca, ¿verdad? Y no le presto atención, ¿qué puede llegar a pasar con eso? ¿Qué puede llegar a pasar en la vida real? ¿Qué? Una úlcera. Úlcera. ¿Qué pasa si no le presto atención a la úlcera? ¿Qué pasa? Una infección para la úlcera. Ustedes saben lo que son úlceras, ¿no? Úlceras son llagas en diferentes partes de adentro nuestro, de los intestinos, del estómago, ¿no? Depende de dónde esté ubicada. Pero eso puede llegar a terminando en cáncer. Si no le presto atención, puede desarrollarse, porque entienden que hay una parte biológica que Dios ha creado también en el cuerpo humano, que es una parte biológica. Dios nos hizo espiritualmente, pero nuestro cuerpo también, Dios lo ha hecho para que funcione todo bien biológicamente. ¿Para qué piensan que Dios puso las glándulas de las tiroides? Las glándulas tiroidales tienden a regular muchos de nuestros aspectos, nuestro estado de ánimo, nuestras energías en el día. Por eso digo, Dios ha creado este cuerpo humano inteligentemente. Por eso cuando la ciencia dice, no venimos venimos del mono, de la explosión. Es increíble como decir eso. Dios ha diseñado perfectamente nuestro cuerpo. Entonces nuestro cuerpo está reaccionando a algo que está pasando. Y que no estoy sabiendo cómo manejarlo, no lo sé cómo manejar, esto me supera, me colapsa, no sé cómo hacerlo. Entonces, ¿qué hace mi cuerpo? Le viene taquicardias. La taquicardia es, muchas personas dicen, con ataque de pánico parece que el corazón se le sale. Empieza a latir rápido. Taquicardia, sudor anormal, empiezan a transpirar. Las personas que están con tensión transpiran las manos, le transpiran los pies, le transpiran la cara, ¿verdad? A veces, estudiando este tema, me pregunto si Cristo no ha tenido un ataque de pánico en el huerto del Edén. Dice que transpiró sangre. En gran estrés se encontraba el Señor.
La Biblia no nos dice que tuvo un ataque de pánico, no nos dice nada de eso, al contrario, vinieron los ángeles para fortalecer al Señor. Pero me pregunto, ¿qué habrá sentido el Señor, no? Porque nadie transpiró sangre acá como el Señor lo transpiró. Sudor, temblequeos, la persona empieza a temblar, dolor, opresión o molestias en el pecho. Muchas personas dicen, me duele el pecho, no sé qué tengo. Bueno, dos cosas. Quizás un dolor muscular, como quizás puede ser algún indicio de estos, o quizás tenés que ver por otro tema, doctor, si te duele el pecho por algo. Hay las personas que se angustian, usualmente les duele el pecho. Sensación repentina de miedo, cuando sufren un ataque de pánico, de repente se sienten como que se van a morir, como que no ven solución. Miedo, síntomas de ahogo, de asfixia, debilidad en el cuerpo. Escucha esto, 4 o más de estos síntomas que yo mencioné recién, que los tienen ahí, ya es considerado un ataque de pánico. 4 o más, no tenés que tener uno. Si tenés 4 o más de estos, ya es considerado que tenés ataques de pánico. Un ataque de pánico es una respuesta física. Un ataque de pánico es también una respuesta espiritual. Es una respuesta espiritual. La ansiedad, escucha esto, la ansiedad es un indicador de lo que más deseas. Si estás ansioso es porque deseas algo X en tu vida y no lo tenés, y eso te pone ansioso. La ansiedad indica lo que crees en verdad. Si estás ansioso, no crees que Dios dijo a cierto asunto algo y no lo crees. Entonces por eso reaccionás ansiosamente. La ansiedad indica lo que piensas en verdad. O sea, fíjense, ¿no? Es espiritual el tema. Es un tema físico, reacciono físicamente, pero es un tema espiritual. La ansiedad indica lo que más deseo. La ansiedad indica lo que creo. La ansiedad indica lo que pienso. Alguien que lea, por favor, Salmo 94, 19. No lo vamos a leer todos. Y Proverbios 12, 25. Salmo 94, 19, Proverbios 12, 25. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraron mi alma. En la multitud de mis pensamientos. Noten cómo se encuentra el salmista. Está pensando, dice, un montón de cosas. Parte de la ansiedad, ¿qué es? Lo que le pasaba a Mía, ¿no? La muchacha que leímos del supermercado. No, ¿y qué sí? ¿Y qué sí? ¿Y qué sí pasaría? ¿Y qué sí esto? ¿Y qué sí esto? Siempre el que se pone ansioso o ansiosa, siempre está pensando en el futuro que nunca ha llegado. Está preocupado por algo que no ha llegado. ¿Y qué si esto? ¿Y qué si aquello? ¿Y qué si aquesto? No. Entonces el salmista, en la multitud de mis pensamientos, dice, ahí donde reacciono íntimamente, tus consolaciones, que dicen, alegraban mi alma. ¿Qué dice Proverbios 12, 25? La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra lo alegra. La ansiedad, me gusta cómo lo pone la NBLA, la ansiedad en el corazón del hombre tiene un efecto secundario. Hablamos con la doctora ayer, ¿no? Y me decía, todo medicamento tiene efectos secundarios, todo medicamento. Por eso cuando las personas van a buscar una pastilla para dormir, tienen que entender que tiene no solamente el poder para dormirte y plancharte, pero tiene efectos secundarios. Tiene efecto secundario. Todo medicamento en la ciencia tiene efecto secundario. Entonces tenemos que entender eso. No dice, el alma del ansioso, la persona ansioso, ¿qué le va a hacer? Se va a deprimir. Tiene un efecto secundario la ansiedad. Te lleva a la depresión. ¿Por qué? Porque estás todo el tiempo con tensión. La ansiedad genera tensión física, tensión espiritual. Estás todo el tiempo ahí. Y de repente, ¿qué pasa? Te va cansando hasta que te deprime, porque no tenés lo que querés. La ansiedad es un indicador de lo que más deseas. La ansiedad indica lo que crees en verdad. La ansiedad indica lo que piensas en verdad. Por eso entendamos que la experiencia de un ataque de pánico tiene que ver con una respuesta espiritual y una respuesta física. El corazón está respondiendo a algo. Acuérdense, el corazón responde. Y la Biblia también responde. El corazón del humano responde y la Biblia responde.
Temas bíblicos para abordar la experiencia del ataque de pánico. ¿Cómo hacemos para ayudar a alguien que tiene ataque de pánico? ¿Cómo hacemos nosotros en nuestra vida si algún día enfrentamos algo como esto, no? Como eso les digo, estoy yendo rápido, es un tema que podemos hablar varios tiempos, pero tengan cuidado, tengan misericordia, compasión, pónganse en el lugar de la persona antes de decir algo. ¿Cómo abordamos este tema cuando tenemos algún ataque de pánico? Número 1, abordemos primeramente la mayordomía del cuerpo. Abordemos la mayordomía del cuerpo. Entendemos que es un asunto de mayordomía. Por eso les digo que el cuerpo, cuidar el cuerpo, es un asunto de mayordomía. Porque el cuerpo, ¿quién lo creó? Dios. Y Dios dice que es el dueño. Y dice Colosenses 1, por el poder de su palabra, Él sostiene en esta hora nuestras cosas. Todas las cosas. Salmo 103 dice, Él es el que te corona de favores y de misericordias, el que sana todas tus dolencias. O sea, Dios está involucrado con nuestro cuerpo. Es un asunto, ¿verdad?, de mayordomía del cuerpo. Romanos 12:1 dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios. Si yo no estoy bien físicamente, ¿qué le voy a servir a Dios? ¿Qué le voy a presentar algo defectuoso que no está bien? Por eso que la ilustración que usa Pablo allí en Romanos 12 tiene que ver como en los sacrificios del Antiguo Testamento, que cuando eran presentados para servir a Dios, eran animales que no tenían mancha, eran animales que no tenían defecto, eran lo mejor para Dios. Y lo que está diciendo acá Pablo es, presentad tu cuerpo lo mejor para Dios. Por eso, ¿verdad? A veces tenemos un problema físico y lo lidiamos no, ya voy a ir al doctor. No, ya voy a ir al doctor. ¡Anda! No hay ningún problema con ir al doctor. Obviamente que tenemos que tener sabiduría, dónde está nuestra fe y dónde está, ¿verdad? Pero es un asunto de mayordomía. ¿Por qué? Y esto tiene que ver con consejos que podemos dar, ¿no? Pero con cuidado. Anima a la persona que sufre un ataque de pánico, a consultar con un médico clínico, no con un psicólogo, un médico clínico. Y yo sé que, esto está en el mundo ideal, ¿no? Acá quizás decís, bueno, va a un médico clínico, lo primero que hace, es un tema de salud mental. Vos tenés un problema mental y ya al psicólogo y al psiquiatra y medicamento y tal. No. Traten de que la persona pueda ver un médico clínico y descartar otras cosas como alguna enfermedad que la persona tenga o abuso de sustancias o medicamentos. Muchas personas hoy sufren ataques de pánico porque toman cierta medicación que tiene efectos secundarios y les arreglan por un lado, pero les desestabilizan por otro. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Es un tema de mayordomía del cuerpo. Cuidar el cuerpo ayuda a la persona que sufre ataques de pánico a evaluar y ajustar su patrón semanal de salud. ¿Está haciendo ejercicio la persona o es una persona que vive bajo mucho nivel de estrés? Sea de trabajo, sea de familia, en un contexto familiar que es complicado y la persona se vive estresando y ansiando. Bueno, ¿qué está haciendo para estar bien de salud? ¿Cómo sacamos el estrés? Bueno, todo el mundo va a decir, haciendo ejercicio, salga a caminar, salga a correr, libere el estrés que es natural y normal del cuerpo, libérelo. Entonces, muchos te van a aconsejar hoy en día, tenés que hacer algún deporte. Entonces, aconsejemos a la persona, ¿verdad?, que está con estos temas. ¿Ha salido a caminar usted? ¿Ha hecho algún ejercicio? Trate de hacer algún ejercicio, trate de aprender a respirar profundo, ¿verdad? No hay nada místico con esto de aprender a respirar y llenar los pulmones bien, que el oxígeno llegue a la cabeza. Como les digo, es un tema del cuerpo, es serio. El sueño. ¿Tiene alguna interrupción del sueño regular y adecuado? La persona quizás, ¿verdad?, no puede dormir de noche. ¿Por qué no puede dormir de noche? ¿Qué es lo que la persona la tiene despierta de noche? Ayer hablábamos con alguien, ¿verdad?, y me comentaba acerca de una situación de una persona, ¿verdad?, que conocemos y apreciamos mucho, y no podía dormir de noche. Y terminó no pudiendo dormir 4 o 5 horas de noche, estando así, con los ojos así abiertos toda la noche. Terminó con otras situaciones que le llevaron a situaciones parecidas a ataques de pánico. ¿Por qué una persona no duerme de noche? Hay que ver qué está pasando en su interior.
¿Tiene alguna interrupción del sueño regular y adecuado? ¿Dieta? ¿Algún trastorno de alimentación? Déjeme decirle, cuando no nos alimentamos correctamente bien, ¿piensen que eso va a hacer bien a nuestro cuerpo? No va a hacer bien. Una mala dieta, una mala nutrición no hace que carbure bien el coco, como decimos. ¿Consume algunos alimentos que son particularmente problemáticos? Hoy en día, les digo, en Estados Unidos se come mucha comida chatarra y eso afecta a mucha gente. Hay mucha gente que están en salud mental, por así decirlo, por estos problemas, no se alimentan bien. ¿Qué actividades son parte de su rutina? Descanso mental, llenan las redes sociales. Déjenme decirle, mirar las redes sociales a la noche antes de irse a dormir está marcado ya por varias estadísticas, tanto de cristianos como de parte secular, que altera el sueño a la noche. Quedarse a la noche tiktokeando, como le dicen, o instagrameando, o facebookeando, y haciendo para arriba y para abajo, así, no genera que la persona duerma tranquila a la noche. ¿Por qué? Porque la persona se va con eso en la cabeza. Tac, 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 tac. Por eso el salmista dice, no, me acostaré en paz y dormiré porque solo tú que me haces vivir que confiado. En situaciones de ataque de pánico persistentes y severos, anima al aconsejado a buscar un especialista médico. No, esa es nuestra parte. Nosotros no podemos como creyentes divorciar este aspecto y decir, dalo nomás a la parte espiritual. Hay personas que saben tratar el tema. Tenemos que buscar la persona indicada, la persona adecuada para el tema. Mayordomía de la mente. Rápido, la mayordomía de la mente. Romanos 12, 2, 3. ¿No? Cuando dice renovaos en el poder de vuestro entendimiento. ¿No? Que hay que ayudar a la persona. Identificar cuáles son los pensamientos que la persona tiene miedo. Ayudarle. ¿Qué es lo que vos tenés miedo? Acuérdense que el ataque de pánico viene por ansiedad. ¿A qué le tenés miedo que va a pasar en el futuro? ¿Tenés miedo de quedarte solo? ¿Tenés miedo de quedarte sola? ¿Tenés miedo de que no vas a tener plata? ¿Tenés miedo que vas a perder el trabajo? ¿A qué le tenés miedo? Y como le digo, o le tenemos miedo a Dios o le tenemos miedo al hombre. Lo vamos a ver en una clase del C3, el temor al hombre, cómo pone barreras en nuestra vida y nos genera otros problemas que no nos dejan avanzar en los caminos de Dios. Identifica deseos que te llevan al temor. ¿Qué no estoy queriendo perder? Esa es una pregunta tremenda que tenemos que hacerle al corazón de la persona. Si queremos que el corazón explote y nos diga lo que está pasando, ¿qué tenés miedo de perder? Acuérdense, la persona está buscando comodidad, la persona está queriendo estar quieta, cómoda, y cuando eso se le quita, ¿qué pasa? Se excita, se pone mal. Entonces, ¿qué tenés miedo de perder? Deseo de certeza. La intolerancia a la incertidumbre. Esto va a explotar también el corazón. La persona no quiere, nuestro corazón humano no quiere incertidumbre. No le gusta eso. Quiere saber qué va a pasar mañana, qué va a pasar pasado, porque quiere comodidad. Identifica elecciones que refuerzan el temor. Plan bíblico, rápido. Esto ustedes lo van a tener que leer en su casa, el plan bíblico a seguir contra los ataques de pánico. Lee, medita los salmos. Eso es la parte espiritual en la cual nosotros estamos, ¿no? Cuando una persona tiene un problema de pánico, de ansiedad, ¿qué hacemos? Le aconsejamos hacer el libro de los salmos. Y hay salmos en los cuales se escribieron específicamente para estos temas. Se escribieron, por ejemplo, el Salmo 4, 16, 18, 23, 27, 34, 40. Estos son los mejores tranquilizadores para la persona, porque hablan acerca del problema del corazón del salmista. Tenía miedo, tenía ansiedad, estaba turbado, pero ¿qué hacía? Iba a Dios. Estamos siempre hablando del creyente, ¿no? No, aunque siempre le tenemos que animar y llevar a Cristo, lo tenemos que predicar a Cristo, lo tenemos que llevar a Cristo. Les dije, no se trata de decirle a una persona, toma una pastilla o lee un versículo. La persona necesita entender la compasión de Cristo en esto. Necesita entender, y ahora voy a hablar de eso. Lee y medita los salmos. 2. Piensa en el poderoso amor de Cristo que vence el temor. Si hay alguien que ya venció el temor, entonces le podemos animar a la persona que ellos solo no van a poder vencer el temor y que necesitan de Cristo para poder vencer sus temores en la vida. Cristo conquistó la muerte y los libera de este poder abrasador que es el miedo.
Entonces ahí le estamos predicando el Evangelio, le estamos hablando de que Cristo ya conquistó esto en la cruz, Cristo ya venció este problema en la cruz y libera a las personas que confían en Él del temor de la muerte. Hebreos 2, 14 al 15, los versículos están ahí para que los lean. Cristo te sacó del temor y te trajo a la familia de Dios. El amor de Cristo te da el poder de ser más que un vencedor, Romanos 8. 3. El amor perfecto echa fuera el temor. ¿Sí? Con Cristo una persona puede abordar estas situaciones. El amor perfecto echa fuera el temor. Y 4. El cambio bíblico para vencer el temor y la preocupación. Vence los pensamientos de cobardía y temor. Revístete del amor y el dominio propio en el poder del Espíritu Santo. Eso es algo importante, ¿no? Vencer estos pensamientos. ¿Con qué los vencemos? Con la Escritura. Con la Escritura y haciendo lo que tengo que hacer, ¿verdad? Escuchando la palabra, haciendo ejercicio, comiendo bien. O sea, la vida del creyente es una vida integral. La vida cristiana es una vida integral. No es solamente me cuido lo espiritual y afuera lo que venga. O no vamos al otro extremo, como Pablo le dijo a Timoteo, ¿verdad? El ejercicio corporal es para poco provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pablo no está diciendo que el ejercicio corporal no sirve para nada. No sirve para nada ir al gimnasio. ¿Para qué van si eso se va a quedar todo muerto ahí? No, hace bien ir al gimnasio, hace bien hacer ejercicio. Es poco provechoso cuando yo digo, quiero invertir 4 horas en el gimnasio y 1 hora en mi vida espiritual. Eso es un problema. Practica la palabra, no te preocupes desmesuradamente, deja las inquietudes sobre el futuro y vive debidamente el presente. Una persona con ataque de pánico tiene que aprender a vivir el hoy, no mañana, hoy. Pon énfasis especial en la oración, pide a Dios que te ayude y hazlo con acción de gracias. Y último, cumple tus responsabilidades en el amor de Cristo a pesar de tus sentimientos y síntomas físicos. Cumple con tus responsabilidades. El Señor nos dio una responsabilidad, acuérdense, es un asunto de mayordomía. Cuidamos nuestra alma y cuidamos nuestro cuerpo. Las dos cosas. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a llamar a cuenta. Cómo hemos cuidado todo lo que nos dio, todo lo que nos da.